Pero ¿no se ha dado cuenta que cuando dormíamos Él se acercaba? Y así nos daba un beso en la mejilla. Yo me acuerdo, yo me hacía el dormido y papá. Y pues, qué mejor de saber que aunque ya partió, tenemos un Padre que nunca va a morir. Ese es Dios, nuestro Padre Celestial. Alguien me decía, pastor, hay muchos abortos ahora en el mundo. Sobre todo en este país casi hay 40 millones de abortos al año. Eso es demasiado. ¿Y qué creen? ¿Que esas almas no un día van a ser reclamadas por el Señor? Y que esas pequeñas almas claman un día por venganza. Lo que ha acontecido es un abuso. Pero saben, cuando les hablaba a estos alumnos, les dije, pero cuando abran sus ojos tienen otro Padre. El Padre Celestial, aunque no abrieron sus ojitos en tierra, pero lo abren en la eternidad. Hay que reflexionar sobre eso. Hay muchas cosas que acontecen. Siempre vivimos nosotros a la perspectiva de yo y yo. Mi auto, mi casa, mi familia. Pero no pensamos en nosotros. Y si no pensamos en nosotros, la Biblia dice, pecas, porque debes amar a tu prójimo como a ti mismo. En esta tarde quiero hablarles en referencia al Día del Padre. No los voy a golpear, padres, porque me caería a mí también. Pero hay ejemplos concisos en la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen al libro de Lucas 8, del 40 al 55. El mismo que voy a dar lectura y luego la exposición de la palabra, ya que el Señor se dignó usar a este humilde servidor para traerles palabras. El que habla solamente es un soldado raso como usted. No hay diferencia ante los ojos de Dios. Somos iguales. Vayamos al pasaje de 8:40 al 55. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Ok. Dice la palabra de Dios en el 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando, todos dijo Pedro y los que con él estaban, maestro. La multitud aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Quiero repetir esto, no molestes más al maestro. Oyéndole, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y le hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duermen. Y se burlaban de él diciendo que estaba muerta, mas él, tomándole de la mano, diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre, vengo ante tu presencia, Señor. Esto es más que un hecho histórico, es lo que tú hiciste, con el poder, Señor, que solamente tú lo tienes y has dignado a cada uno darnos a través del Espíritu Santo. Señor, sé tú ahora manifestándote a través de esta interpretación que con la palabra misma se interpreta para entender, Señor, lo que aconteció en esa hermosa tarde, hace mucho tiempo, Señor, pero que ahora nos trae, Señor, como ejemplo en nuestras vidas, qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos de hacer.
En el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de entrar de lleno, vamos a ver dos personajes. La semana pasada vimos tres personajes. Era el hijo pródigo y sus dos hijos. En esta tarde tenemos a tres personajes también. Lucas, con ese detalle por ser médico y tener una forma de escribir griega, detalla con exactitud los acontecimientos. Vemos en primer lugar que está llegando una persona que es sacerdote de la sinagoga a pedirle al Señor que fuera a su casa. ¿Quién es este varón? ¿Quién es este señor que va a pedir a Jesús que fuera? En primer lugar, siendo sacerdote, era el que se encargaba de toda la labor interna del templo. Vendría a ser como el pastor, llega temprano al templo, comienza a poner los cables para los micrófonos. Él no lo hacía, pero él hacía algo parecido para la época. Se encargaba de que todo detalle estuviera en su lugar. Era un sacerdote que establecía los horarios. ¿Quién era el levita? ¿Quién iba a introducir o prender los cirios para entrar al santo templo? ¿Quiénes estaban en la lista para la lectura? Hacía muchas cosas. Ese era su trabajo. Sin embargo, siendo padre, porque recuerden, él tenía una hija única. Este padre, que estaba ocupado en hacer las cosas, tenía el tiempo para pensar ¿en quién? En su hija. Hermanos, en el siglo XXI, y siempre se lo repito, ya ustedes lo saben, en este siglo XXI de confusión, de lo que hago lo que quiero y tú haces lo que te dé la gana, con tal que no te metas conmigo, en este siglo XXI tenemos un mundo que se le conoce como monoparental. Monoparental. No es un mono, sino que es solamente uno de los dos es el que ejerce autoridad. Ese es un problema. Cuando uno de los dos ejerce autoridad y se sujeta a esa autoridad y el padre a veces la pierde, el niño queda a expensas de no ser educado correctamente. Cuando por circunstancias el padre deja de lado su papel como padre, el tener la autoridad de llevar la comida a casa, aun cuando no hay trabajo, él trabaja en casa, deja esa autoridad, la madre es quien toma la autoridad y se vuelve monoparental. En vez de ser un grupo de esposo y esposa de llevar a cabo la labor, solamente lo hace a veces la madre, que es la sacerdota. Porque hay madres solteras en mucha ocasión que sacan a su familia hacia adelante. Aún van con el hijo a costa y él hace lo posible, pero rompe todo esquema y saca a su familia. Pero el Señor no quiso eso. Este varón que está aquí, este varón, está pidiendo algo importante. Va y busca ¿a quién? ¿Busca a los médicos? Busca quizás a alguien que quizás para esta época, que eran de la línea babilónica, egipcia, persa, asiria, todos ellos traducido, que eran agorreros, magos, que pasaban a un niño por fuego, que hacían ofrenda a diferentes dioses, lo buscó. No, este varón de Dios, sabiendo de este Jesús, aún siendo miembro de la sinagoga, yo me imagino a este varón de Dios buscando a Jesús. Los de la sinagoga y los escribas y los fariseos y los hedonistas y todos en contra de Jesús, pero él va a buscar a Jesús. Pero vean, él va para invitarlo ¿a dónde? A su casa. Para traerlo ¿a dónde? A su casa. Vean el versículo. Él dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces, dice en el 41, vino un varón llamado Jairo. Y el que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrasen en su casa. Si lo leemos así, podríamos no tomarle el sentido propio. Pero recuerden, Jesús está pasando. Él es un miembro principal de la sinagoga y se está arrodillando delante de todos ante Jesús. No le importa lo que puedan decir, primeramente el grupo que él es sacerdote, no le importa quienes puedan decir, esos gentiles o las personas, ¿qué está haciendo? Él no sabe que es un sacerdote, arrodillándose ante un simple pescador, con 12 locos que están ahí, que dicen que se llaman sus apóstoles, pero a él no le importa. Cuando un padre ama y sabe que hay una dirección y quiere ayudar a su hija enferma, va y hace lo imposible. ¿Usted no lo ha hecho, hermano?
¿Usted no lo ha hecho a veces cuando no tenía dinero para pagar una medicina? Alguna vez cuando no tenía para pagarla, cuando era joven o niño, yo le decía al farmacéutico, deme este remedio. Y me lo daba. Yo tenía en la mano. ¿Y cuánto vale? Vale tanto. Cuando tenga te lo doy. Y me iba con el remedio porque no tenía otra forma. Pero cuando reunía luego regresaba y le decía, gracias, pero lo necesitaba. No tenía cómo pagártelo, pero se lo pagaba. No vayan a pensar mal. Pero era la forma. Tenía que llevárselo. ¿Cómo? Si su hija le pide o está enferma, usted hace lo imposible. Este varón no le importó su condición sacerdotal, sino que va y dobla rodillas. Pero vean, invita a Jesús a casa, lo lleva a casa. ¿Qué está llevando usted a casa? ¿Qué lleva a casa usted? ¿Lleva novela, película, movie, cualquier cosa? ¿O está llevando a Jesús? Padre, madre que de repente estás soltera y llevas una familia, eres cabeza entonces, ¿qué estás llevando a casa? Este varón de Dios, Jairo, está llevando a Jesús. Vean, a Jesús a casa. Nosotros tenemos que llevar a Jesús siempre a casa. Y Él tiene que estar en el centro de nuestras familias. Vean, porque cuando Él está ahí, la verdad que las cosas cambian. Y Él lo hace. Pero acontece algo importante aquí. Dice en el 42, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Lucas, al escribir la multitud, está hablando que había mucha gente. Entre ellos habían los chismosos, los curiosos, los que realmente decían, ¿qué está pasando ahí? ¿Nunca usted ha hecho eso cuando han estado en sus países? ¿Qué pasa? Y usted está ahí. Ay, yo quiero ver. De chismoso siempre usted está ahí, ¿no? Pero ahí está la multitud. Como quiera, el Señor está atrayendo a muchos. Su carisma, la forma de amar, el Dios hecho hombre, haciendo milagros y prodigios. A la multitud que está aborratada, apretada, esa multitud está siguiendo a Jesús. Dice que Él viene de otro pueblo, está cruzando, pero cuando Jesús cruza, tu vida deja huella. Hermanos, Jesús está cruzando tu vida ahora. Usted no está cruzando, Jesús cruza tu vida. Y hay dos clases de huellas. O tú lo rechazas y vives conforme a tu mandato, o lo sigues. Está en usted. O lo rechazas y le dices, mira, yo estoy cansado de ese Jesús. Jesús aquí, Jesús acá, Jesús en todos lados. ¿Por qué Jesús no se queda en el domingo ahí y no sale? Y así me han hablado a mí. Déjalo ahí en la iglesia. Mira, cuando era católico, yo iba a la iglesia y ahí estaba, él se quedaba en su sitio. Pero ahora tú me enseñas que hay un Jesús que está en todos lados, que sus ojos están puestos en mí, que sus párpados están abiertos y que mi pensamiento lo lee. Ese Jesús no quiero. Vean, pero cuando uno abre su corazón y Jesús pasa por tu vida, hay cambios. Hermanos, hay cambios. Cuando Jesús pasa, esta multitud está apretada y dice, pero una mujer, vean, el Señor Jesús, ¿a quién va a buscar? Primeramente a Jairo. Él se arrodilló y va a buscar a Jairo, pero hay una mujer que se interpone. Una mujer. Él va a hacer 2 milagros en esta historia redactada por Lucas. Él no le dice a la mujer, sabes, no sé tu nombre, porque primeramente Jairo era una persona sacerdotal y conocida, de renombre entre todos. Esta mujer no tiene nombre, ni pasado. Más aún, despectivamente, es arrojada entre los enfermos, porque la enfermedad que tiene para los judíos de la época era lo peor. Tenía una hemorragia, y esa hemorragia la había condenado primeramente a estar separada y viviendo a solas y sufriendo. Y el Señor le dice, se acerca a la mujer y no dice que no se acerque, sino que ella va. Y quiero que leer este milagro. Dice así, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, vean la edad que tiene la niña, 12. Y ella hace el mismo aproximadamente el tiempo en que nació la bebé, ella empezó con el flujo de sangre, con esta hemorragia que tenía. Y dice, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada. Quiero explicarles algo aquí para entender mejor el pasaje.
¿Qué tipo de médico ella fue a visitar? No son los médicos de ahora. En la época habían diferentes cosas por las cuales tú podías curarte de la hemorragia de una mujer. Una de ellas era sentarte en una redondela, ponían diferentes vasos y tú te sentabas y decías, estoy curada. Y te ibas al otro vaso y estoy curada. Y así, 2 vueltas para curarte. Si no te curabas, te hacían un montón de cosas, pero que ninguna era agradable. Ninguna. Porque había un libro en el cual decía bien claro, para que cuando tengas hemorragia para la mujer hay diferentes cosas. Una de ellas era ir corriendo desnuda por todo el desierto y luego regresar y estoy curada. Ella había hecho de todo por curarse. Le habían pasado sapos, porque también había una ley que podían pasarte los sapos encima de tu cabeza, o dormías con algunas víboras muertas. Ella sí había hecho de todo. Ahora entendemos cómo sufrió. No era que usted fuera un médico, sino que tenía que pasar todo un vejamen, una vergüenza para ser curada, y no fue curada. Y ella dijo en el 44, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Aquí hay una característica que quiero que aprendamos. El borde de su manto. Para este momento y para todos los judíos y hebreos, y de acuerdo a la Torah y al Tanakh, ellos pensaban así. El manto de todas las personas, sobre todo la de Jesús, tenía 4 listones, pequeños, 4 listones. ¿Saben lo que son listones, no? Algo que le salía del borde. 3 eran blancos y 1 celeste. Y dentro del libro decía, si tú tocaras el celeste, serás salva. Entonces ella estaba tratando de tocar el manto, pero el listón celeste. Y decía, si lo tocase, entonces, de acuerdo a ese libro, seré salva. Vean, aunque no llega a tocar, de acuerdo a los exegetas, pero toca su manto. Y dice que en ese momento, se le acercó y en ese momento, al instante, se detuvo el flujo de sangre. El milagro que quiere mostrarnos Jesús es que cuando nosotros creemos, aunque esta mujer venía con mucho desgaste, se había gastado toda la capacidad económica en médicos, en fanfarrones, en mentirosos, ella dijo, iré a donde Jesús, tocaré su manto, aunque sea lo último que haga. Ya muchas personas me dicen o hablan así, estoy enfermo, hermana, estoy enfermo. Ya, oraremos pues. ¿No escuchó usted esas palabras así? Como diciendo, oraremos pues. Como diciendo, ya no queda otra. Cuando deben decir, vamos a orar con autoridad. Esa es la forma. Estoy enfermo, vamos a orar. Pero no, ya pues, ¿qué nos queda? Hay que orar. Y eso no es correcto. Esta mujer va, toca el manto del Señor y en ese instante el flujo de sangre se detiene. Hermanos, ¿qué enfermedad tiene usted? De repente físicamente está enfermo. De repente en su alma está enferma. De repente, lo peor de todo, su mente está enferma. Está podrida de pensamientos que no son correctos. El Señor quiere que toques, no el manto, pero que toques con fe que Él realmente puede sanarte. ¿Lo crees tú? ¿Lo crees que Él puede sanarte? ¿Crees que tú te acercas? Él solamente dice, acércate. Abre tu corazón. Ningún problema para el Señor es difícil. Ninguno, hermano. No hay nada difícil. Y por último, no hay nada dificultoso que no pueda durar más que lo que yo pueda vivir. Entrega el problema. Ella lo buscó. Y entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Pedro diciéndole, pero espérate, maestro, pero acá estás apretado. ¿No crees que todos están tocados, maestro? Y él le dice, es que he sentido que ha salido poder de mí. Ese poder sale, ¿por qué salió? Porque esa mujer, aunque fue con todo ese bagaje, con todo ese llanto, va y toca el manto de Dios con fe. Hermanos, vean, había una multitud, sí, pero no creían. ¿Hubieran sido sanos o no? Claro, fueron con esa intención. Si lo tocase y abriese mi corazón, seré salvo. Si lo tocase, seré sano.
Ella fue entre la multitud, una creía que Él la sanaba. Una entre la multitud. Hermanos, el mundo está compuesto de más de 6.500 personas, 6.500 millones de personas. ¿Cuántas personas cree usted que creen en Jesús? ¿Cuántas viven conforme a lo que dice la palabra del Señor? Usted, el que habla conforme a su voluntad, acercarme al poder, que es el poder de Dios, y no hacer de mi vida una rutina ni un aburrimiento. Yo me gozo en el Señor. ¿Y usted se goza en el Señor? Amén. Gócese, porque un día vamos a estar frente a Él. Esta mujer va y se libera, es sanada. Hermanos, Él da sanación. Si un día estás enfermo, agárrate de lo que Él hizo. Agarra, no el manto literal, pero que con tu fe creas que el Señor te toca a ti. Toca tu enfermedad y te sana. Toca a tus hijos y se comportan. Tocas a tus hijos desviados, que ya se han apartado de la casa, y los trae otra vez. Toca a tu matrimonio que está un poco chueco y lo llena de amor. Toca a tu esposo que es reacio y lo cambia, pero cree en fe. Cree en fe. Nunca digas, este no tiene solución. Señor, llévatelo ahora. Señor, desde que salga así, esa es mi oración. No, el Señor puede cambiar, puede cambiar. Y dice en el 46, alguien me ha tocado porque yo he conocido que salió poder sobre mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Hermanos, tenemos otra vez a Jairo, el primer personaje. Él va públicamente y le dice: Jesús, ve a casa, acércate, ven, mi hija está enferma. Esta mujer que no tiene nombre, vean, que puedo ser el que habla o usted, sin nombre, sin importancia en el pueblo. Una mujer que está enferma, déjala ahí con toda su pestilencia, así como los trataban. Esa mujer no tiene nada, no tiene valor. Pero para Jesús sí tiene un nombre. Y para Jesús usted tiene un nombre, y un nombre nuevo. Un nombre nuevo escrito en el libro de la vida. Ahí estamos escritos, nosotros, inscritos en el libro de la vida. Dice que ella se fue temblando. ¿Por qué? Una mujer no podía hablar. Vean, una mujer no podía hablar así en público, no podía, porque la cultura le decía no, pero ella lo hace, aún temblando, y le explica a Dios, y al Señor que le dice: hija, tu fe te ha salvado. Entonces en el 49 dice, hablando aún cuando vino en su casa del principal de la sinagoga, tu hija ha muerto. Por favor, no molestes al maestro. Un poco duro, ¿no? No le dicen lo siento, sino tu hija ha muerto, así que anda y entiérrala y no molestes más. Pero el Señor tiene un propósito. ¿Saben? El propósito de Él era sanarla también. Por eso es que Él, oyendo a Jesús, inmediatamente le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Otra vez, fe. Acá no vemos a Jairo en duda. El Señor oye lo malo que le están diciendo, que no hay fe, pero mira, le dice: no temas, ten fe. Hermanos, la fe es importante. La fe es importante. Tenga fe en nuestro Señor Jesús. Tenga fe que Él puede hacer cambios. No tenga fe en los equipos de fútbol. Mucha gente tiene fe y el último sale fracasado, sale goleado. Tenga fe en el único que puede meter el gol eterno, y Él no pierde ningún partido. Así que si usted quiere gritar en este estadio celestial, póngase en la tribuna, porque todos los goles vienen de parte de Dios. Y allá está el otro lado. Una goleada se la vamos a dar al enemigo, que va a quedar atónito. Y nosotros en la tribuna, poquito quizás, pero con el poder de Dios, gritando la copa celestial. Es eso. No tenga usted no está jugando para este lado, usted juega para el lado de Dios.
usted está aquí, en este partido, en su posición, y sepa moverse, sepa correr, no se agüece en esa esquina, muévase continuamente, vea a su hermano, dame la pelota, vamos a evangelizar, ayúdame, apóyame, lánzamela, vamos, metamos ese gol, un gol olímpico al enemigo. No se siente en la tribuna con su banderita así, qué lindo. No, eso no quiere el Señor. Él quiere realmente soldados en esta cancha, para que un día estemos ahí con el Señor diciendo, pasa buen jugador. No, es pasa buen siervo fiel. Pero nosotros siempre adelante. Dice la palabra de Dios entonces, no temas. Y entrando en casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Otra vez el contexto cultural. ¿Quiénes lloraban acá? Desde la época antigua, desde esta época habían plañideras. ¿Quién se acuerda de lo que son las plañideras? Ok, las plañideras y las que estaban aquí se les pagaba para que llorasen, se jalasen el cabello, se fueran al piso. Todo, no es broma, hermano. Ellos pagaban para que hicieran eso. Llora, llora. Entonces tú le pagabas para que llore. Y ellos se jalaban el cabello y estaban en este plan. Y Jesús decía, pero ¿qué es esto? Que tú no puedes llorar. No, que quiero más llorones. Entonces le pagabas y ahí tenías tu coro de llorones ahí. Y el Señor, yo imagino Jesús entra y ve a la plañidera, la que se estaba tirando al piso, le jalaba el cabello al otro porque de tanto jalarle se quedó calvo, entonces le jalaba. Pero el Señor le dijo, basta, no quiero a ninguno de ellos. Ellos no los quiero aquí. Este milagro lo voy a hacer solamente con los que vieron la transfiguración, a Pedro, Jacobo y Juan, y a los padres. Voy a pasar. Y hermanos, miren, y yo conversaba con un hermano en referencia a este pasaje y dice la palabra de Dios que se burlaban ¿de quién? De Jesús. Yo me imagino que esas personas burlándose de Jesús. Jesús, mire, podemos aceptar que tú puedas sanar, pero que tú puedas levantarla ya muerta. Se burlaban. ¿Y él hizo caso? Yo les pregunto, ¿hizo caso a la burla? ¿Hay respuesta en la burla? Le dijo, no se burlen de mí. No sé, cuando usted está siguiendo la cruz del Señor, las burlas son de menos. Usted manténgase en la línea, nada más, manténgase en la línea y cuando venga el toro usted hágala así. Y ahí está, se fue. Venga, y yo, así hágale. Las burlas pasan por cualquier lado. Ese toro que venga hacia usted, hágale lole y que se vaya de frente. No acepte la burla. Cuando usted agarra la burla, usted agarra la cornada. Y eso no es inteligente. Evítela. Manténgase en la línea con Jesús. Jesús nunca respondió a una burla. Acá no se escucha nada. Ese es mi ejemplo. Así que la próxima vez que se burlen de usted, cuando esté predicando, la próxima vez que la gente no esté o se ponga seria con usted cuando le diga acerca de Jesús, usted no le habla, solamente es así. Entonces pasa. Que pase. Usted manténgase en la línea, porque ¿qué pasa si usted toma eso en serio? ¿Qué pasa si usted asume que lo han insultado, lo han agredido? ¿Sabe qué pasaría? Entonces no es a Jesús a quien tú estás proclamando, sino te ha herido a ti. Y olvidas lo que dice el pasaje bíblico que dice lo siguiente: si es a ti, a mi hijo, entonces es a mí a quien me hiere. Déjelo así. Y entonces dice la multitud estaba ahí burlándose. ¿Y qué dijo? Mas él tomándole, o sea, importándole un poco lo que les decía, mas él tomándole de la mano diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó a que le diesen de comer. Hermanos, Jesús quiere en este día del Padre que nos levantemos, que si estamos o nos sentimos decaídos o caídos por cualquier circunstancia, te dice: levántate. Que el espíritu que un día fuiste sellado, que tú aceptaste, vuelva otra vez en ti. Que si está durmiendo contrito porque lo has llenado de cosas que no valen, que vuelva otra vez a ti. Levántate. Tú dile al Señor: levántame, Señor.
Señor, levántame de estas circunstancias tan difíciles que tengo. Levántame, Señor. ¿No lo quieres? ¿No lo quieres acaso? ¿Cuántas cosas vivimos en este país? ¿Hay dificultad o no? ¿Quién no cree en eso? Hay dificultad. Pero cuando el Señor hace la obra en tu vida, Él te levanta. Pídale al Señor que te levante. Toma el ejemplo de este varón de Dios. Toma el ejemplo de Jairo, que llama a Jesús a su casa. Toma el ejemplo de la mujer que con la fe que ella tenía fue sanada. 2 milagros en este relato, 2 milagros, y el milagro tercero es con usted. Él puede hacer el milagro en tu vida. Él puede hacerlo. Él puede otra vez volver lo que una vez se perdió: el amor entre la pareja, el amor entre los hijos, el amor entre padre e hijo, el amor entre hermanos. Puede otra vez. ¿No lo cree? Yo lo creo. Creo que puede hacerlo. El amor entre hermanos, que aun cuando llegan a la iglesia se miran así como: no me mires, ¿eh? Te estoy viendo. No, amor. El amor es lo más hermoso. Usted no siente ese amor cuando está en uno, cuando uno ve a las cosas con el amor de Dios y los ojos de Dios. Eso es amor. Pero no hagamos lo contrario. Que en esta tarde, que este día de los padres, a ti varón y a ti que estás en el Face, usando en esta tarde este evangelio, esta prédica, te digo a todos: feliz día, pero hay una responsabilidad. Saben, nunca permitan que se vuelva una familia monoparental, que significa, ya les mencioné, cuando uno de ellos es la autoridad y el otro no hace nada. No permitas. Padre, si de un momento a otro has olvidado dar amor a tu hija, regresa. Si has olvidado amar a Dios sobre todas las cosas, levántate. Si has olvidado leer tu palabra con tu mujer en casa, levántate. Mujer, si estás en casa dirigiendo o eres una madre soltera por las circunstancias que han aparecido, pero eres cabeza, levántate. Dile: Señor, levántame. Quiero realmente tomar tu palabra, hacerla mía, leerla y crecer, Señor. Aunque no tengo un esposo, mi esposo me abandonó, mi esposo me dejó a mí y a mis hijos, Dios nunca te va a dejar. Él te va a proveer lo que tú necesites. Él es un esposo fiel. Él cuida de ti. Él cuida de ti. Cuida de mí. Así que Día del Padre, recuerden, hay una responsabilidad. No quiero que pase lo que pasan con algunos familiares que tengo, que ya el hijo a los 17 años se fue. Mi esposa y el que habla siempre le decían: cambia, ama a tu hijo, habla con tu hijo. Cuando él crezca, no va a pasar nada, yo lo controlo. Llegó a la mayoría de edad y lo primero que hizo es: me voy. ¿Usted quiere que un hijo así se vaya? Miren, yo tengo 52 años. Y mi mamá, sigo para mi mamá siendo un niño de ¿cuánto? 15 años. Me llama, me pregunta. Y yo me siento bien. ¿Usted no se siente bien cuando mami le pregunta: hijito, ¿has tomado tu sopa? Sí, mamá, tomo mi sopa. La mamá nunca deja de ser mamá. Pero papá también refleja el amor sobre tu hijo. Abrázalo cuando tengas que abrazarlo. Dale un beso. ¿Acaso los varones no se besan, el padre y el hijo? Hazlo. Y sabes, aprende de Jairo. Lleva a Jesús a tu casa y ten la fe de esta mujer, que sin nombre, pero de repente es tu nombre o el mío, que un día tocamos el manto del Señor y nos sacó del pozo de la desesperación. Vamos a orar y darle gracias al Señor en esta noche ya. Nos ponemos de pie para darle gracias al Señor y decirle que Él haga la obra en nosotros. Amado Padre, venimos ante ti.